ahora me estaba repasando, para decirlo con mayor exactitud, la mitad, casi la mitad de los catalanes, porque ahora se nos acercan las elecciones, por esto hablo de Cataluña, casi la mitad de los catalanes no comprarían un coche de segunda mano a ningún político. Sí. A ningún político. Esta es la confianza que tenemos, o sea, la pregunta clave que hacías tú, ¿cómo confiamos? No confiamos, sencillamente no confiamos. Cero, ¿Por qué? confiamos cero. Porque ¿qué liderazgo tenemos? Me parece que me lo decía al momento, ¿no? Dice, ¿cómo puedo hacérmelo yo para elegir un representante? O sea, ¿y cómo pueden hacérselo dentro del equipo para sustituir al que hay? Si es que el liderazgo es lo que falta. Falta una persona que tenga esas capacidades y esas cualidades que vemos tampoco en demasiados sitios, pero que vemos, por ejemplo, con el que por mí es un buen ejemplo, con Obama. Pues vemos que tiene prácticamente, yo diría que todo lo que hay que tener, ¿no? Prácticamente todo lo que hay que tener. Y por eso también se le escapa. Por eso, en parte, también ha conseguido una cosa bastante inédita hoy en día, que es que un gobernante en ejercicio, en el momento de crisis descomunal que estamos viviendo, se enfrenta a las urnas y gana. Que eso no está pasando, no es tan habitual. El líder tiene que dar un plus. Es decir, incluso Sarkozy, que era en Francia, que era un hiperliderazgo, pues fue víctima de sí mismo, en cierta manera, de su personaje, pero también del momento político. Sarkozy hubiese perdido las elecciones últimas si no estuviéramos en este contexto de crisis mundial brutal. Seguramente no podemos hacer futurología, bueno, o política ficción, pero seguramente no. ¿Qué le ha dado Obama al plus de su candidatura? Su persona, su liderazgo, su fuerza, ¿no? Vamos a hablar de algún que otro político. A mí me gustaría que con nuestros asesores ir un poco viendo el perfil de cada uno de los que tenemos en este país. No todos, porque no caben en este programa, ¿no? No caben por el tiempo que tenemos, no porque no quepa, ¿no? No tenemos nada contra ninguno, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que a nivel de comunicación nos explicaran nuestros expertos cómo se plantea cada uno de ellos su trayectoria, su profesión, ¿no? En sí. Hablaba el doctor Toni Aira, ¿no? Nos decía que Sarkozy pues, no las tuvo todas, pero yo quiero acordarme de los discursos que tenía Sarkozy con Zapatero cuando nos decían, Zapatero luego aquí, que Sarkozy sería que nos tendría envidia, ¿no? Que España sería la envidia de Francia, precisamente porque España iba muy bien y todo el mundo se lo creía en aquel momento, ¿no? Luego Rubalcaba y siguió un poquito con las mismas manifestaciones y al final pues nadie se cree absolutamente nada. Yo creo que nadie se cree, estamos un poco descreídos de la política, o más de la política de los políticos. Todavía no hemos encontrado en esencia a un político que de verdad sea natural, sea honesto, sea honrado. Y no digo que los que estén no lo sean, pero a lo mejor falta ese plus de honestidad a todos, ¿no? En Japón a un ministro hace nada le tildaron de que parece ser que se había quedado con, no sé si eran con 400 euros, que decían que no le cuadraba la caja. 400 euros, algo así, algo muy poquito. Y el hombre pues tiró la cartera, dijo que no quería continuar por 400 euros. Aquí no hablamos de 400. Bueno, aquí pierden los iPads, y... Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde y el está ministro, ¿no? la integridad? El ministro del gobierno de Merkel, que había plagiado su tesis doctoral, parte de su tesis doctoral, un nieto o bisnieto de Guta. ¿Dónde está la honestidad de nuestros dimitió. políticos? Eso claro, aquí sería impensable. ¿Aquí quién demite? Aquí no demite nadie. No. O sea, bueno, aquí... es uno de los problemas que tenemos, claro. Es decir, sobre todo la gente no ve que haya consecuencias negativas para sus líderes, ¿no? Es decir, cuando se les pilla en un renuncio es muy difícil, porque además también está, y seamos autocríticos también, la connivencia entre medios de comunicación y política. Normalmente hay unos medios de comunicación que siempre criticarán a unos, por tanto el error de unos siempre estará resaltado, y defenderán a los otros y viceversa. Y entonces ahí también lo de los públicos que decíamos, habrá una parte de la población que siguiendo una serie de medios de comunicación pues también recibirá solo o inputs positivos o negativos de unos políticos. ¿Cómo veis a nivel comunicativo a Rajoy, por ejemplo? Mira, Mariano Rajoy, un diario como el Financial Times, lo describió como la pesadilla de todo asesor de imagen. Esto fue hace 2 años, cuando Mariano Rajoy estaba en la oposición, y literalmente Financial Times lo describió como la pesadilla de todo asesor de imagen. ¿Por qué? Porque realmente Mariano Rajoy es una persona que
muy difícil de comunicar. Es decir, tú antes preguntabas si esto se puede trabajar, y evidentemente. Yo creo que, y como apuntaba Ivo muy al principio, unas cualidades innatas debes tener para ser líder. Algo auténtico debes tener para ser líder. Una materia prima importante, Marta también lo apuntaba. Balear, ¿no? Claro, para poder trabajar con ello, con un trozo de mesa. Un trozo de mesa es difícil que trabajes con ella para hacerla comunicar, porque por muchos asesores que tenga, difícilmente vas a conseguir nada. Pero en cambio, un poquito de materia prima. Mariano Rajoy lo que tiene es que tiene muchas otras cualidades, seguramente para dedicarse a la política. Es un señor registrador de la propiedad, con unas grandes notas, una gran memoria, etcétera. Pero claro, para ser líder político necesitas otras cosas. Él sí ha ganado, entre otros factores, uno muy importante y clave en las elecciones de todo el planeta, de todo el globo, es porque en la coyuntura política en la que se encontró finalmente, el partido adversario había tirado la toalla, o se había autodestruido el mismo, ¿no? Pero fíjate, Toni, es curioso porque en Estados Unidos lo vemos de otra manera. Tú acabas de decir, ¿cómo vemos a Rajoy? Pues un registrador de la propiedad, ¿no? No lo vemos como es un buen padre, es un buen marido, es un buen esposo, es un buen registrador de la propiedad, ¿no? O es algo... Una persona muy estudiosa, porque es un buen estudiante. Que estudia mucho, que sabe mucho, que tiene muchas carreras universitarias, pero es que eso no aporta absolutamente nada. Aporta que una persona que sí, que se ha documentado, pero eso no significa que sea ni más grande ni en la realidad, como persona. En la realidad, en el momento del contacto con el público, para nosotros es la persona que solo lee, es la persona que no acepta diálogo con los periodistas, es la persona que no se atreve con las preguntas. Es decir, esa espontaneidad que se pide al líder, el acercamiento, ¿no? Efectivamente, ese diálogo ¿no? existe. Le falta esa espontaneidad. La misma espontaneidad que tiene para encender un puro y pasearse por la Quinta Avenida, esa espontaneidad la tendría que tener en su discurso y en su manera de... Merkel, por ejemplo, ¿tiene espontaneidad? ¿Es así o no? Bueno, mira, nosotros tenemos una imagen bastante distorsionada de lo que es Merkel, o como mínimo con una perspectiva bastante diferente de la que tiene su sociedad. A Angela Merkel nosotros la vemos como esa señora dura, antipática, que nos está imponiendo un montón de deberes, además, fíjate que en los últimos tiempos en los diarios españoles, por ejemplo, se acostumbra a sacar bastante a Merkel haciendo gestos raros, ¿no? Es decir, malas caras, etcétera, que ya te condicionan la mirada. En Alemania se la conoce popularmente como Angie, es Angie. Es decir, es como esa madrecita... Representa un poco el carácter también del pueblo germano, claro, ¿no? Y esas imágenes de ella en esas fiestas de la cerveza, con esa cerveza, en la última salía una imagen de ella que la cerveza era más grande que la cara mismo, ¿no? Y ella ahí estaba como pez en el agua, ¿no? Está muy bien valorada, y en el contexto actual, lo decíamos antes, tan complicado para los líderes políticos, es de las más valoradas en Alemania. Y ya lo tenemos muy Además, cercano. ella vive en su casa, sigue viviendo en su casa, en su piso de 150 metros cuadrados. Pues eso está muy bien. Claro. Eso tiene mucho a su favor. En este caso no debemos olvidar las culturas, ¿no?, a las que pertenece cada político, y ahí la cultura es importante, claro. Es el marco donde se mueve. ¿Y Artur Mas? ¿Qué me dices de Artur Mas? En algunos momentos absolutamente brillante como comunicador. Muy pautado, se controla mucho. Muy pautado. Sí, muy pautado. Hay una diferencia, por ejemplo, Zapatero tenía mucha obediencia. Entonces se le notaba que no incorporaba lo que le decían los asesores, sino que lo obedecía. En cambio, en el caso de Artur Mas, es seguro fruto de mucho consejo, pero asimilado e introspeccionado, que es distinto. Sí. Es cuando acoges lo que te han dicho y lo haces tuyo, o no coges lo que te han dicho, pero lo haces porque lo interiorizas, entonces parece que es muy espontáneo, muy natural. Pertenece a la naturaleza. Os voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero como sois asesores, no quiero que me la analicéis desde el punto de vista político, ¿no?, sino como asesores de comunicación, porque a lo mejor mañana os contratan a vosotros. Nunca se sabe, ¿no? Pero Artur Mas se cree lo que nos ofrece, él personalmente. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que sí, y te contestaré desde una perspectiva también comunicativa. Ivo la apuntaba. Al principio del lanzamiento político de la figura de Artur Mas, estamos hablando de finales de los años 90 del siglo pasado, principios de los 2000, ¿no? Cuando empieza el 2000, 2003, cuando 2003 asume la primera candidatura, su caricatura era la de un robot en televisión. En la televisión catalana lo presentaban como un robot, como el Ken de la Barbie, ¿no?, como hiperfabricado, porque había mucho la sensación específica de que estaba muy asesorado y que él hacía mucho caso y seguía mucho las pautas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo ha pasado lo que decía Ivo, es decir, ha cogido de eso lo mejor, o lo que podía serle más útil, y ha ido siendo más él.
Si el personaje se lo ha ido creyendo más, ha ido poniendo más parte de lo que cree o lo que no cree, y esto ahora ya ha llegado en el momento cumbre cuando es presidente, ¿no? Cuando es presidente, y entonces yo creo que sí que transmite como mínimo la sensación de que estará acertado o no, pero él defiende lo que cree, ¿no? Y o sea, que es coherente con su discurso. Con su discurso, sí, y entonces luego se lo comprarás o no. Pero la gente, yo creo que le da un plus de autenticidad respecto de decir, bueno, pues este señor como mínimo eso lo defiende. La imagen que decía Ivo de Mariano Rajoy huyendo de los micros en el Senado, por ejemplo, que fue una imagen letal para él, ¿no? Es decir, eso más no lo ha hecho. Rubalcaba, tú lo apuntabas antes, pues Rubalcaba estos días tiene un papelón porque su partido vive una gran crisis, pues huye de los micros igual que Rajoy. El otro día salía en una conferencia que daba el presidente de Andalucía, Griñán, en un hotel, a la salida todos los micros y él abriéndose paso entre los micros no contesta. ¿Por qué? En una situación complicada no contesta. Más tiene una situación bastante más complicada porque lo que está defendiendo tiene su enjundia y da la cara, ¿no? Y eso la gente, estés de acuerdo con él o no, empatiza en cierta manera, ¿no? Claro, sí. Porque tiene que ser complicado en un líder político. Por otra parte, Artur Mas también lo critican desde sus filas, ¿no? Como lo critican a los de la oposición, ¿no? Aquí en Cataluña, porque lo que aquí no quieren el independismo, lo que quieren es federar, ¿no? De alguna manera, Cataluña. ¿Cómo se entiende, cómo vive un político entonces desde sus carnes que desde la oposición, desde el gobierno central, no queremos independencia, no queremos un Estado federal, sin embargo, desde ese mismo partido en Cataluña, el PSC en este caso, quiere un Estado federal, ¿no? Pues mira cómo lo viven. Claro, lo viven como los resultados. Pero los asesores serán los mismos de alguna manera. Estamos hablando del mismo partido. Los asesores son personales, ¿eh? Sí. No pertenecen en muchas ocasiones, puede enviarte a alguien, pero no pertenecen al partido, pertenecen a la persona. El PSC pertenece al Partido Socialista. Sí, pero fíjate, el PSOE, el PSC lleva años haciendo lo mismo, que es americanizar la campaña. Ayer se le podía ver al candidato como ya presentaba bailando, intentaba hacer movimientos de baile mientras presentaba y decías, no, que no encaja aquí, que te lo han dicho porque lo hacen en Estados Unidos, pero tú aquí no puedes. Claro, porque queda muy postizo eso. Queda de pegote, ¿eh? Claro, o sea, tú puedes ver bajar a Obama corriendo del avión y queda fantásticamente deportivo, pero aquí no puedes ver un candidato que está haciendo una cosa de esto y haciéndolo bailando. Ostras, ahí pasa bueno, algo. ya para finalizar, tendremos, Cataluña se va a independizar de España, nos vamos a convertir en Estado federal como en Estados Unidos. Después de Cataluña, si eso ocurre, se va a federar también, no sé, Andalucía, Galicia, Aragón y demás. Nos vamos a convertir en una especie de estados españoles, como Estados Unidos, pero a la española. Si lo acertásemos, si decíamos un pronóstico y lo acertásemos, nos tendrían que contratar todos los políticos ya directamente. Sí, ¿no? Ahora, yo creo que lo que sí que pasará es que ahora tiene mucho que ver lo que estamos viendo con la comunicación política, precisamente. Vivimos a un par de semanas de unas elecciones, las elecciones catalanas, que marcarán el día después. Ya los políticos están marcando mucho el terreno. Es decir, que marcará las posibilidades de negociación posterior. Evidentemente que negociarán todos los políticos, ¿no? Pero ahora, en estos 15 días de concentración de mensajes, los políticos pues seguramente tendrán una respuesta positiva o negativa a la fuerza que tengan en ese escenario de negociación. Claro, es que la negociación tenía que decirla antes. ¿Por quién van a negociar y cómo van a negociar? Sí. Para que la gente sepa. Lo intentaron, pero parece que aunque no salió, alguien dijo, pues vamos a unas elecciones para ver si algo se mueve. Yo pediría que como mínimo hiciéramos lo mínimo de ridículo posible. The Wall Street Journal la semana pasada ponía a muchos políticos españoles como ejemplo de mediocridad. Esta sí que es una cosa que pesa a todos. Sí. Mala. Yo, por ejemplo, ahora estaba en Andalucía, estaba en un congreso, y claro, lo primero que me han preguntado, bueno, ¿qué? Lo de la independencia, porque nosotros también nos vamos a independizar. Digo, pues oye, venga, a empezar, ale. Lo que pasa es que allí no lo habían hablado mucho esto antes. Ahora se han contagiado, ahora se van a contagiar, lo que decías tú, Pedro. Muchas pequeñas y cabreadas, diría Forges, ¿no? O Pedro Ruiz, uno de estos humoristas que hablaban de las Españas. Bueno, pues quiero agradecer a Marta González Peláez, doctora González Peláez, experta en comunicación, su presencia en este programa. Gracias, Marta. Gracias a ti. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Al doctor en comunicación, Toni Aira. Toni, muchísimas gracias. A ti, Pedro, como siempre, un placer. Igualmente, que vaya todo muy bien. Y ya también al doctor Ivo Weil. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Nosotros tenemos más cosas en Su Tierra de Sueño. No se vayan porque tenemos, como les digo, temas suficientes como aprender un poquito más de nuestros expertos y todo lo que está ocurriendo en esta sociedad de consumo y no tan consumo, más bien a lo mejor espiritual o humana, que buena falta nos hace aprender de sus postulados. Continúen con nosotros. Gracias.